En este video hablaremos sobre las áreas de Brodmann. Este video está presentado por Dagoberto Ramírez, Manuel Serna y Andrea Roncancio. Haremos un recorrido por las principales áreas de Brodmann, que son divisiones específicas de la corteza cerebral, que se han identificado para ayudar a comprender las funciones cerebrales. Cada área de Brodmann tiene una función única en nuestro pensamiento, movimiento y procesos cognitivos. Iniciaré por el lóbulo frontal, que contiene áreas implicadas en el funcionamiento cognitivo, el habla y el lenguaje. Área 4, corteza motora primaria, está relacionada con el control de los movimientos voluntarios. Una patología asociada es la hemiplegia, que involucra debilidad o parálisis de un lado del cuerpo. Área 6, corteza premotora, participa en la planificación y coordinación de movimientos. Una patología es la apraxia, que implica dificultades para realizar movimientos coordinados. Área 8, corteza frontal ocular. Esta área está involucrada en el control de los movimientos oculares. Una patología asociada es el síndrome de Wallin, que causa dificultades para enfocar y dirigir la mirada. Área 10 y 11, corteza prefrontal frontomedial. Estas áreas tienen un papel en la regulación de emociones y la autorreflexión. Una patología asociada es la despersonalización, que provoca la sensación de estar desconectado de uno mismo o del entorno. Área 9 y área 46, corteza prefrontal dorsolateral. Estas áreas están asociadas con la función ejecutiva, que implica la planificación, organización, toma de decisiones y capacidad para adaptarse en situaciones cambiantes. Una patología común es la difusión ejecutiva. El área 44 y 45, corteza de Broca. Están principalmente involucradas en la producción del lenguaje. Una patología más conocida es la afasia de Broca, que se caracteriza por dificultades en la producción del lenguaje hablado. Lóbulo temporal. Su función es transformar los estímulos sensoriales, auditivos y visuales en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. 21 y 22. Procesamiento del lenguaje y la percepción auditiva. Una patología es el síndrome de Wernicke, que se caracteriza por las dificultades en la comprensión del lenguaje, tanto hablado como escrito. Colectivamente se les puede llamar el área de Wernicke. El área 37, reconocimiento facial, procesamiento visual complejo. Una patología es la prosopagnosia, que es un trastorno del reconocimiento facial. El área 38, involucrada en funciones cognitivas como el procesamiento del lenguaje y la memoria semántica. Una patología es la afasia receptiva, dificultad para comprender el lenguaje hablado. El área 41 y el área 42, también conocidas como el área de Helsch, procesamiento de la información auditiva, percepción del sonido y separación de fuentes sonoras. Una patología de la enfermedad de Meniere, que puede incluir vértigo, pérdida de audición, zumbidos, entre otros. El área 43 está asociada con la percepción y procesamiento del gusto y la información sensorial somatosensorial de la boca. Una patología es la disgnesia, que es la alteración y pérdida del sentido o del gusto. 21 y El lóbulo occipital es el principal centro de procesamiento de la información visual. Este tiene como función el procesar e interpretar la visión, permitir la formación de recuerdos visuales e integrar las percepciones visuales con la información espacial dada por los lóbulos adyacentes y parietales. El lóbulo occipital hace parte del corte cerebral coronal, frontal o de Charcot. Este a su vez es el lóbulo más pequeño del hemisferio cerebral, formando tan solo alrededor del 18% del corte neocortical total, del volumen neocortical total. Esta se divide en tres áreas. Área número 17 o corteza estriada se encuentra en ambos lados del surco calcarino en la cara medial del lóbulo occipital. Este tiene la función de recibir señales sensoriales desde los ojos por medio de radiaciones ópticas y es responsable de la integración visual, de la integración y percepción visual. Una de sus patologías es la anoxia visual. Es el trastorno neurológico en que una persona es incapaz de reconocer o interpretar la información visual como caras, rostros, colores o formas.
El área de Brodmann número 18 o prestiada se comunica directamente con la corteza visual secundaria. Su función es la de el procesamiento visual del movimiento. Una de sus patologías es conocida como la hemianopsia homónima, que es la pérdida de la mitad del campo visual en ambos ojos. En la tercera área encontramos el área de Brodmann número 19, también conocida como área de asociación secundaria, ya que ésta recibe información de la corteza visual secundaria y su función es la de interpretar colores, orientación de la forma y el movimiento. Una de sus patologías es la misma patología del área número 17, donde las personas, a pesar de tener una visión normal, tienen la dificultad para identificar formas, objetos, caras y movimientos. Es por esto que el lóbulo occipital, frontal, coronal o de Charcot es de gran importancia, ya que es la región del cerebro que nos permite interpretar la información visual que recibimos por medio de los ojos. De esta misma manera también nos permite ver, reconocer e interpretar el mundo que nos rodea a diario. Lóbulo parietal. Se localiza en la zona del encéfalo justo en donde recae el hueso parietal. Se divide en hemisferio derecho e izquierdo. Los dos lóbulos parietales son simétricos. El lóbulo parietal está relacionado con las vías sensitivas. Estas vías conducen la información desde la periferia hasta la corteza para hacer la información consciente. El lóbulo parietal tiene unas áreas específicas. Áreas 3, 1, 2. Son las áreas sensitivas primarias. Captan dolor, presión, temperatura, vibración y toda la información táctil. Reciben mensajes de articulaciones, músculos, extremidades superiores e inferiores, como son el tronco, las manos, la cara y los labios. Una lesión en esta área produce asimbolia al dolor, que es la capacidad baja o inexistente de sentir dolor. El dolor es experimentado de forma intelectual o cognitiva. Al no presentarse un dolor, se está más expuesto a lesiones o a heridas. Área sensitiva secundaria, el área 5 y 7. Es más pequeña que la primaria, se encarga de recibir estímulos transitorios, recibe e integra diferentes modalidades sensitivas, lo que permite reconocer la forma y el tamaño y textura de los objetos. Una lesión en esta área produce estereognasia, que es la incapacidad del paciente de reconocer objetos mediante el tacto. Área 40. Es el área sensitiva terciaria. Integra y relaciona la información sensitiva, auditiva y visual. Una lesión en esta área genera agnosia táctil. El paciente no reconoce las partes de su cuerpo como propias. Los planos anatómicos son líneas imaginarias que delimitan, sirve para identificar claramente las partes que componen el encéfalo, vislumbrar una posible anomalía, realizar estudios más profundos, entre otros. Corte sagital, vertical, longitudinal. Se utiliza para dividir en dos mitades, derecha e izquierda. Se distingue claramente el cerebelo, el tronco encefálico, el cuerpo calloso y el tálamo. Corte transversal, horizontal, axial. Divide en mitad superior y mitad inferior. Corte frontal, de Charcot y coronal. Divide en mitad trasera y mitad delantera.